Hola, nuestro proyecto sobre jugar con terremotos nace de la idea de crear un equipo de bajo coste y de herramientas libres con Arduino que simule terremotos. ¿Para qué? Pues para explicar dentro de las asignaturas de la Escuela de Arquitectura cómo funcionan y cómo se pueden hacer edificios, viviendas que puedan proteger mejor frente a estos elementos naturales que causan tanta devastación. Nuestra idea desde el principio fue que pudiésemos estrenarlo en la Noche de los Investigadores, en la que nuestros pequeños investigadores nos ayudasen a crear estructuras y las echásemos a competir de manera que nos pudiésemos divertir bastante con ellas. Para la próxima seguro que lo llevaremos y seguro que nos divertiremos. José Antonio es el ideólogo de este equipo y nos puede contar cómo lo ha hecho. Bueno, la idea principal que teníamos como objetivo era crearlo todo dentro del FabLab con material que está hecho con madera, ¿no? Son madera, y después la idea principal es hacerlo con código libre, es un código abierto que podamos después pues, difundir para que todo el que quiera hacer una réplica de esta mesa de simulación de sismos lo pueda hacer. Y básicamente es un tablero que se mueve a través de dos guías lineales con unos rodamientos, y después lo que tiene es un motor paso a paso con un usillo, ¿vale? Que hace que al girar el motor el usillo desplace lo que es la tapa de la bandeja de arriba, y mediante el código que utilizamos con Arduino pues configuramos la velocidad a la que se va a mover, la aceleración a la que también se va a mover, el desplazamiento que podemos darle más amplitud o menor amplitud en ese desplazamiento, y con todas esas variables podemos conseguir simular el movimiento de un sismo, y con eso conseguimos que la tapa de arriba de esta mesa se mueva y nos sirve para colocar encima pues pequeñas estructuras a escala a las cuales podemos poner a prueba ante esos movimientos. Y básicamente eso, y bueno, aquí hemos hecho unas pruebas que ahora veréis, en las que distintos tipos de estructuras pues aguantan más o menos esos movimientos, simulación de movimientos sísmicos. Hola, soy Enrique Vázquez, soy profesor de estructuras de la Escuela de Arquitectura, y voy a explicar cómo funciona un poco la mesa vibrante. Como ha explicado antes José Antonio, la mesa lo que hace es simular el movimiento sísmico. Tiene una serie de parámetros que podemos tocar mediante programación, podemos jugar a cambiar el desplazamiento máximo, el desplazamiento de la mesa, cuánto se mueve de un lado a otro y en qué tiempo se mueve de un lado a otro. Con eso podemos explicar fenómenos como es el periodo, que es en cuánto tiempo recorre la mesa un ciclo completo, y la frecuencia, que es la inversa de eso. Y ahora con ese tipo de movimiento podemos simular en estructuras pues cómo afecta el movimiento de los distintos tipos de sismos, de las distintas frecuencias o periodos que tengan los sismos, a los distintos tipos de estructuras, como por ejemplo una estructura cuyo periodo fundamental, y podemos explicar el concepto de periodo fundamental, si su periodo fundamental coincide con el periodo de la la estructura puede entrar en resonancia. Así vamos a hacer una serie de experimentos. Por ejemplo, en el primero vamos a hacer que el movimiento de la mesa no coincida para nada con las frecuencias fundamentales de los modelos. ¿Vale? El periodo número 1 es totalmente distinto al de los modelos. Como veis, las dos estructuras se mueven, pero ninguna de las dos estructuras se mueven de manera distinta una de otra, especialmente distinta. En el experimento número 2 subimos un poco
la frecuencia, bajamos un poco el periodo, el tiempo en que recorre la mesa el movimiento completo, y eso hace que ese periodo se acerque mucho a la frecuencia fundamental de la estructura más alta. Como veis, la estructura más alta de pronto deja de moverse como se estaba moviendo antes, con las barras o los pilares paralelos, y su movimiento en cabeza aumenta mucho. En el experimento número 3 aumentamos aún más la velocidad, aumentamos la frecuencia, y como veis, en la estructura más bajita, que es más rígida y por tanto tiene un periodo fundamental más bajo, se aprecia cómo vibra especialmente, empieza a subir su forma de vibrar. Eso pasa también en la realidad, en los edificios. Los edificios, mientras más flexible, más movimiento puede tener, pero el problema no es cuánto movimiento máximo puede tener con una fuerza estática, sino que al tener una fuerza dinámica, si además de ser flexible su frecuencia es parecida a la de la carga dinámica, podemos tener un problema de resonancia. Una de las soluciones habituales en los países donde los terremotos son un problema grave, como puede ser Japón o Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, una de las soluciones es aislar el edificio del suelo. Como sabéis, el terremoto es un movimiento del suelo, un movimiento horizontal del suelo, puede ser también vertical, pero el que estamos viendo ahora es un movimiento horizontal. Pues una de las opciones habituales es colocar el edificio sobre patines, digamos, por hacer un símil. Entonces podéis ver un experimento más donde colocamos nuestro modelo sobre rodillos. Y como veis, de pronto el edificio deja de moverse. El suelo se mueve, pero los patines, los rodillos, hacen que el edificio no sienta ese temblor del suelo.